Hola, soy Diego Rivero, soy el encargado de la materia Histología y Nutrición para el semestre de primavera del año 2020 y vamos a estar hablando de la histología del tejido nervioso. En relación a la histología tenemos que recordar las divisiones de nuestro sistema nervioso, recordando la diferencia entre lo que vamos a orientar anatómicamente como sistema nervioso central en el eje vertical de nuestro cuerpo y de ahí al emerger hacia los miembros, ya sea hacia la cabeza, hacia los miembros superiores o hacia los miembros inferiores, vamos a caracterizarlo como sistema nervioso periférico. Así que hablando en pocas palabras, el contenido del encéfalo dentro de la cavidad encefálica, dentro de la cavidad craneal, compuesto por los dos hemisferios cerebrales, el tronco encefálico, el cerebelo, vamos a considerarlo como encéfalo y parte del sistema nervioso central. Lo que está contenido en el canal medular, la médula espinal, a lo largo de la columna vertebral, también va a formar parte del sistema nervioso central. La palabra clave en el sistema nervioso periférico, nervios. Esos nervios, según su origen, van a tener un origen craneal, principalmente en la base del cerebro y en el tronco encefálico, o van a tener un origen espinal. Eso quiere decir dentro de nuestra médula espinal. Además de los nervios, vamos a hablar de unas estructuras a las que vamos a llamar ganglios, que van a ser acúmulos de células nerviosas. Así que vamos a tener también una diferencia entre la información que llega a nuestro sistema nervioso central y la información que parte del sistema nervioso central. Así que a toda la información que llega al sistema nervioso central la vamos a llamar aferencia. Esa va a ser un estímulo de nuestro medio externo que va a ingresar por el sistema nervioso periférico y va a llegar al sistema nervioso central. Si tenemos las eferencias van a partir del sistema nervioso central y van a llegar a órganos efectores que en nuestro caso van a ser músculos y van a ser glándulas. Así que el componente motor no solamente contempla movimiento y movilidad, sino que también va a contemplar la secreción de sustancias. Cuando hablamos de el componente motor, vamos a poder tener uno que va a ser dependiente de la voluntad y otro que va a comprender acciones autónomas. ¿Qué significa eso? Independientes de nuestra voluntad, que igual van a tener una secuencia de pasos, pero que no lo vamos a poder iniciar o detener según queramos, ¿sí? Así que el latido cardíaco, la secreción glandular puede estar influida por diferentes estímulos, por diferentes sensaciones que tengamos, como puede ser el dolor, pero no vamos a poder ni iniciar ni finalizar el trabajo cardíaco o la secreción solamente con nuestra voluntad. Así que nuestro sistema nervioso autónomo va a tener una función continua. Ambos sistemas van a relacionarse entre sí como para realizar el control y la autorregulación de nuestro cuerpo. Este es un esquema en donde podemos ver la división simpática del lado izquierdo, la división parasimpática del lado derecho y vamos a observar que el nacimiento de nuestras neuronas, de nuestros conductos nerviosos, de nuestros circuitos nerviosos, va a tener diferente localización. En el sistema nervioso simpático va a ubicarse en el segmento torácico y lumbar y en el sistema nervioso parasimpático va a ubicarse en el segmento craneal, dentro de nuestra cavidad craneal, y en el segmento sacro. Así que ahí tenemos unas definiciones a las que vamos a llamar división cráneo-sacra y división tóraco-lumbar. Si se dan cuenta de cada uno de los esquemas, emergen algunas ramitas que van a controlar a diferentes órganos. ¿Qué es lo que van a controlar? Van a controlar movimiento, van a controlar sensación, así que se pueden hablar tanto de fibras aferentes como eferentes. Cuando tenemos esta notación, quiero que entiendan que nosotros vamos a tener un origen de la célula y vamos a tener hacia dónde va la célula. Así que el origen de la célula va a contener al núcleo celular, a nuestro sistema organizador principal de información y luego eso se va a comunicar con otra neurona o con otro órgano.
Así que si se fijan en todo este sentido, vamos a tener esa misma notación en donde vemos un punto o un redondito relacionado como con una boquita de pescado o como una cabeza de flecha invertida. Esa es una notación muy común en los libros de anatomía de fisiología. Así que nuestras neuronas tienen su centro organizador donde va a ocupar el puesto del núcleo, del contenido genético. Eso vamos a llamar cuerpo celular o soma cuando hablamos de neuronas. Las proyecciones van a ser de dos tipos, van a ser múltiples en las dendritas y van a ser únicos. Si bien pueden ser ramificados los axones, el origen es solamente uno. Las dendritas van a tener origen múltiple. Así que tenemos a las células primordiales de nuestro sistema nervioso central y periférico como las neuronas y tenemos a células accesorias que las van a ordenar, las van a nutrir y van a ayudarle a defenderse contra microorganismos y demás estructuras. Y a ese conjunto lo vamos a denominar neuroglia o células de la glía. Vamos a tener un conjunto de células de soporte para el sistema nervioso central y otro conjunto para el sistema nervioso periférico. En relación a esto, nosotros vamos a poder observar que vamos a tener características principales de cada una de estas células de la glía y características funcionales también. Si ustedes observan, acá nosotros graficamos al astrocito en dos variedades, uno protoplásmico y otro fibroso. ¿Cuál va a ser la característica del astrocito? Van a estar siempre en relación a vasos sanguíneos, ¿sí? Y van a proyectar unas extensiones de su citoplasma para formar lo que vamos a llamar pie perivascular. Entonces se va a conectar con el vaso y es la guía principal que vamos a tener en microscopía como para identificar a los astrocitos. Las células de la microglia van a tener unas prolongaciones mucho más breves, van a tener una coloración un poquito más oscura y el oligodendrocito va a ser la célula que va a tener un cuerpo mucho más redondeado. Ahora, tanto el oligodendrocito en nuestro sistema nervioso central como la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico van a estar encargadas de construir la vaina de mielina. Entonces, dentro de nuestra organización de la neurona, lo que vamos a tener es como una superficie que le recubre al axón por los costados y va a darle propiedades de transmisión de estímulos mucho mejores. Esa vaina de mielina va a estar solo en las prolongaciones de la neurona. Entonces, en un primer momento, la vaina de mielina hizo una gran diferencia al clasificar a la sustancia nerviosa como sustancia gris o sustancia blanca. La sustancia blanca era la sustancia rica en mielina, la sustancia gris era sustancia rica en cuerpos neuronales. Así que siempre que nosotros organizamos nuestro tejido nervioso, tanto en cerebro, en médula o en algún nervio, vamos a hablar de sustancia gris y sustancia blanca. Cuando observamos la microscopía, vamos a tener tinciones con metales pesados, plata, oro, y siempre las imágenes van a aparecer como sombras. Entonces, ¿cuál es la clave acá en esta imagen? La clave va a ser la presencia de un vaso. Ese vaso va a tener una característica que va a estar dividido. Y en relación a sus divisiones vamos a ver las prolongaciones bastante largas y finas de lo que vamos a denominar astrocitos. Así que siempre que tengamos astrocitos, vamos a buscar un vaso sanguíneo para identificar sus vasos perivasculares, sus pies perivasculares. Acá nosotros tenemos otra tinción en base a metal y tenemos una célula mucho más pequeña que si bien está alrededor de nuestro vaso sanguíneo, no lo toca, ¿sí? Las prolongaciones pueden verse un poquito más breves, más cortas, y la tinción se hace con plata, así que la coloración no es tan oscura como cuando la hacíamos con oro. Esto va a componer como una célula de la microglia. Va a tener propiedades fagocíticas, va a poder absorber
restos celulares o microorganismos como para eliminarlos del medio intercelular. Acá vemos a las células más redondeadas de nuestro sistema nervioso, entonces vamos a conocerlos como oligodendrocitos. Van a tener una característica de apilarse como si fuera una columna de monedas, ¿sí? Y recuerden que la función principal de nuestro oligodendrocito, que no va a estar en otro sitio que no sea sistema nervioso central, va a ser la de fabricación de vaina de mielina. Cuando hablamos de las neuronas, bueno, siempre tenemos un esquema de la neurona a la que le conocemos siempre como esta neurona multipolar. Una neurona con un cuerpo, muchas dendritas que se desprenden del mismo cuerpo y un axón único, ramificado bien lejos. Ahora, según los polos que tenga esa neurona, podemos identificar un polo hacia donde está el cuerpo y otro polo hacia donde está el axón. Cada dendrita, si es que tenemos dendritas bastante ramificadas, va a constituir un polo aparte. Entonces por eso vamos a tener una neurona multipolar, muy común entre las neuronas que están relacionadas con la función motora. Si es que del cuerpo celular solamente parte una sola prolongación, que después se diferencia en axón, acá debería ser dendrita, ¿verdad? Y acá abajo axón, vamos a tener una falsa neurona unipolar, por eso le vamos a llamar pseudo unipolar. Se vuelve a utilizar la palabra pseudo que usábamos también para el epitelio, pseudo estratificado o falsamente estratificado. Acá nosotros vemos una de los ejemplos más raros de las neuronas, que son las neuronas bipolares, casi exclusivas de la retina. Entonces vamos a ver un polo de dendritas y un polo de axones, de axón, perdón. Acuérdense que el axón es una prolongación única. Tenemos una célula que por su cuerpo y por su forma van a ser clasificadas en una clasificación aparte. Este cuerpo tiene una función piramidal, entonces por eso se van a conocer a las células del hipocampo como células piramidales. Las células del cerebelo tienen bastantes conexiones, tienen ricas divisiones dendríticas, así que van a ser también bastante clásicas y se van a denominar neuronas de Purkinje o células de Purkinje. Así que el método de Golgi incluye la tinción en plata y vamos a tener una neurona piramidal, ¿sí? Que podemos reconocerla como una neurona multipolar, una prolongación, dos prolongaciones, tres prolongaciones, igual número de polos, ¿sí? Vamos a ver que las neuronas no siempre van a ser piramidales. Acá vamos a tener una neurona bastante grande, pero va a estar en el asta anterior de la médula, ¿sí? Acuérdense que el asta anterior va a servirnos como para percibir y transmitir movimiento. Esto va a ser una neurona sensitiva en un ganglio y vamos a tener pequeños puntos que se van a distribuir a lo largo del citoplasma. A eso nosotros le conocemos como corpúsculo de Nissl. Bien, estas imágenes fueron extraídas del libro de Jenneser, del libro de Gruhl y de la aplicación Histology Explorer. La parte teórica es de nuestro libro de Gardner, el cual recomiendo leer como para reforzar los conceptos.